Mi nombre es Carla Andrade. Tengo 35 años y durante casi una década mis padres me trataron como el fracaso más vergonzoso de la familia. Nunca preguntaron qué hacía durante las semanas en que desaparecía entre casos de fraude, ni les importó que mi aburrido trabajo de oficina hubiera ayudado a poner ladrones tras las rejas. Para ellos, yo era la hija sin carrera real, sin futuro y sin nada digno de respeto. Entonces, a las 7:42 de un jueves por la mañana, mi abuela me envió 5 palabras. Las rosas azules se están muriendo. Para cualquier otra persona, sonaba inofensivo. Para mí, era el código de emergencia que habíamos creado años atrás, el que ella prometió usar únicamente si estaba siendo controlada, amenazada o si le impedían pedir ayuda. Llamé al 911 mientras me ponía la chamarra y expliqué por qué una mujer mayor podría estar en peligro. 10 minutos después, estaba parada en el porche de mis padres con 2 oficiales de policía a mi lado. Mi padre abrió la puerta con la misma expresión burlona que usaba cada vez que me llamaba inútil. Mi madre apareció detrás de él, sujetando el teléfono de mi abuela en una mano y una carpeta de documentos legales en la otra. Ninguno se veía asustado, hasta que una oficial pidió ver a la abuela a solas. Entonces, la sonrisa de mi padre desapareció. Mi madre dio un paso atrás, y algo pesado se estrelló en el cuarto cerrado, con llave al fondo del pasillo. Lo que encontramos detrás de esa puerta expuso algo más que codicia. Reveló que mi abuela llevaba preparándose para ese día mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros imaginaba. Antes de contarles lo que dijeron mis padres y lo que pasó cuando la verdad salió a la luz, díganme en los comentarios, ¿qué hora es donde están? ¿Desde dónde me ven y cómo está el clima por allá? Tengo curiosidad de ver qué tan lejos viaja esta historia. La oficial más cercana a mí, Elena Ruiz, levantó una mano y le ordenó a mi padre que no se moviera. Fue entonces cuando finalmente usé su nombre. Braulio, aléjate del pasillo. Me miró como si le hubiera hablado en un idioma que no entendía. Mi madre, Diana, se recuperó más rápido. Colocó el teléfono boca abajo sobre una mesita y le sonrió a los oficiales con una preocupación pulida. Esto es un malentendido. Mi suegra tiene demencia y Carla siempre ha sido dramática. La mentira fue entregada con tanta suavidad que por un segundo peligroso, la escena se veía exactamente como mis padres querían que se viera. 2 cuidadores agotados siendo acosados por una hija inestable. Yo había investigado suficientes reclamos falsos para reconocer la técnica. Dale a la gente una historia simple antes de que tenga tiempo de estudiar la evidencia, y muchos la aceptarán, porque la simplicidad se siente como verdad. Un segundo estruendo sonó desde el cuarto cerrado. El oficial Galván pasó junto a Braulio, encontró la llave puesta en la cerradura por fuera y abrió la puerta. Mi abuela, Amelia Andrade, estaba sentada en el piso junto a una silla volcada. Llevaba un suéter a pesar del calor del verano. Una manga se había subido, revelando un moretón oscuro alrededor de su muñeca. Un montón de papeles yacía esparcidos cerca de sus pies, cada página marcada con separadores amarillos. Me miró a mí, luego a los oficiales y presionó 2 dedos contra su corazón. Ese pequeño gesto era nuestra señal de confirmación. Había enviado el código intencionalmente. No estaba confundida. Diana se abalanzó hacia adelante, pero la oficial Ruiz le bloqueó el paso. Señora, por favor permanezca en la sala. Braulio empezó a hablar por encima de todos. Dijo que Amelia se había caído, que la puerta estaba cerrada porque ella deambulaba, que el moretón venía de los anticoagulantes y que yo había manipulado a una anciana porque quería una herencia. Estaba construyendo defensas antes de que alguien lo acusara de un crimen. Lo noté de inmediato. Ruiz también. Me arrodillé junto a la abuela sin tocar los papeles. ¿Estás lastimada? Mi muñeca, dijo en voz baja, y no me dejaban salir. El ambiente cambió. Los oficiales dejaron de tratar la llamada como una discusión familiar y comenzaron a tratar la casa como una posible escena. Galván fotografió la cerradura externa. Ruiz le preguntó a Madame Ledanow si quería atención médica
y si se sentía segura hablando con nosotros ahí. La abuela dijo que sí, a la primera pregunta y no a la segunda. Diana llamó a eso ridículo. Braulio lo llamó traición. Ninguno de los dos preguntó si Amelia tenía dolor. Mientras llamaban a los paramédicos, Ruiz nos separó. Me quedé cerca de la ventana del frente mientras Galván interrogaba a mis padres en la cocina. A través de la puerta, escuché a Diana describirme como desempleada, resentida y obsesionada con historias de crímenes. No tenía idea de que yo dirigía investigaciones complejas de fraude para una aseguradora nacional, ni de que había testificado como perito experto ante tribunales. Mis padres habían decidido quién era yo años atrás y rechazaban cada hecho que amenazara el papel que me habían asignado. Examinaron a la abuela en la habitación de visitas con la puerta abierta. Le contó a Ruiz que Braulio y Diana se habían mudado a su casa 8 meses antes, alegando que querían ayudarla a recuperarse de una cirugía de cadera. Al principio, la llevaban a sus citas y organizaban sus medicamentos. Luego comenzaron a abrir su correo. Cambiaron la contraseña de su banca en línea, cancelaron las comidas con sus amigas y les dijeron a los parientes que se estaba volviendo olvidadiza. 2 semanas antes, Braulio la había llevado con un notario y la presionó para firmar documentos que no le permitieron leer. Esa mañana, Diana había exigido otra firma. Cuando Amelia se negó, le quitaron el teléfono y la encerraron en el cuarto. Ruiz le preguntó por qué no había llamado antes. La abuela me miró. Porque necesitaba que ellos creyeran que Carla no sabía nada. Braulio escuchó eso desde el pasillo. Su expresión se afiló. ¿Qué significa eso? La abuela no le respondió. En cambio, me pidió que trajera la maceta azul de cerámica del porche. Dentro de su fondo falso, encontré una pequeña llave de latón y una tarjeta doblada con el nombre de un abogado especialista en adultos mayores. El licenciado Leonardo Mares. Al reverso, con la letra de la abuela, había 3 números de cuenta y una frase. Si el código se usa, abran la caja roja antes de que alguien lo explique todo con excusas. Diana se lanzó por la tarjeta. El oficial Galván la detuvo antes de que llegara a mí. El movimiento fue lo bastante rápido para exponer lo que su voz calmada había ocultado. No le preocupaba la confusión de la abuela, le aterraba la información. Los paramédicos recomendaron llevar a Amelia al hospital. Ruiz les informó a mis padres que Amelia se iba por voluntad propia y que interferir podía llevarlos al arresto. Braulio se volvió hacia mí, con el rostro endurecido por la incredulidad. «Trajiste a la policía a la casa de tu propia familia». «No», dije. «La abuela los trajo cuando ustedes hicieron esta casa insegura». Mientras la llevaban en silla hacia la ambulancia, Amelia tomó mi mano. Su agarre era débil, pero sus ojos estaban claros. «La caja roja no está en esta casa», susurró. «E Iván no puede saber que encontraste la llave». Iván era mi hermano menor, el hijo que mis padres elogiaban como todo lo que yo no era. Él manejaba los impuestos de la abuela, tenía acceso a sus cuentas, y hasta ese momento yo no sabía si estaba ayudándolos o si era la persona a quien la abuela más temía. En el hospital, colocaron a la abuela en un cuarto privado mientras una trabajadora social documentaba el moretón y le hacía las mismas preguntas de distintas formas. ¿Qué año era? ¿Quién era el presidente? ¿Por qué había llegado al hospital? ¿Quién controlaba su dinero? Amelia respondió con claridad hasta que la trabajadora social le preguntó si confiaba en su hijo. Entonces miró hacia la puerta cerrada y dijo: «Le confié mi recuperación». Él trató esa confianza como un cheque en blanco. Me senté junto a su cama, repasando la cara de mi padre cuando la escuchó mencionar la caja roja. Esa expresión me recordó la noche en que me fui de casa a los 18 años. Había regresado tarde de una entrevista para una beca y encontré mi maleta en el porche. Braulio me acusó de humillarlo por aplicar a una universidad que él no podía controlar. Diana se paró detrás de él y dijo que el silencio me enseñaría gratitud. La abuela llegó antes de la medianoche. Cargó mi maleta en su coche y me dio un lugar donde dormir. Nunca me dijo que los perdonara. Me dijo que me volviera lo suficientemente independiente
para que su aprobación dejara de funcionar como una correa. Años después, cuando investigué un caso de una asegurada mayor cuya identidad había sido robada por su propio sobrino, la abuela y yo creamos nuestro código de emergencia. Las rosas azules eran sus flores favoritas, y morir significaba peligro. Practicamos exactamente lo que yo debía hacer: pedir una revisión de bienestar, no alertar al presunto abusador, preservar los mensajes y dejar que ella hablara por sí misma. Yo esperaba que el plan se quedara como una de esas promesas cautelosas que las familias hacen y nunca necesitan. Ahora entendía por qué ella había insistido. Mi teléfono sonó antes de que el doctor terminara de examinarla. El nombre de Iván apareció en la pantalla. Contesté sin mencionar la llave. «¿Qué hiciste?», exigió. Su voz era baja, controlada y mucho más aterradora que un grito. «Papá dice que sacaste a la abuela de su propia casa con policías». La abuela pidió ayuda. Está confundida. Sabía nuestro código secreto de emergencia. Hubo una pausa. «Siempre quisiste ser la heroína, Carla. No conviertas esto en uno de tus casos». La llamada terminó antes de que pudiera preguntarle dónde estaba. Segundos después, recibí un correo de un despacho legal que representaba a mis padres. Planeaban solicitar la tutela legal de emergencia sobre Amelia, alegando que carecía de capacidad y que yo había explotado su paranoia. Adjunto venía un borrador de la petición que me describía como financieramente inestable, emocionalmente volátil y distanciada de la familia. El escrito incluía declaraciones de Braulio, Diana e Iván. Durante años, que me llamaran inútil dolió, porque una parte de mí todavía esperaba que mis padres algún día miraran con suficiente atención para descubrir que estaban equivocados. Leer esa petición cambió la herida. Su desprecio ya no era solamente cruel. Se había convertido en un arma legal. Estaban intentando transformar la identidad que inventaron para mí en evidencia. ¿Alguna vez se han preguntado cuántas mentiras familiares sobreviven solo porque la persona atacada siente demasiada vergüenza para desafiarlas? Yo sentí vergüenza durante años. Esa tarde dejé de sentirla. Llamé al licenciado Leonardo Mares. Contestó al segundo timbre y me dijo que llevara la llave de latón a su oficina después de la evaluación de capacidad de la abuela. No sonaba sorprendido. Doña Amelia me instruyó no contactarla a Tom Austed a menos que ella activara el código. Quería que su reacción fuera genuina y que el comportamiento de ellos fuera descuidado. La oficina de Mares ocupaba el segundo piso de un edificio antiguo, cerca del centro de Monterrey. Mi amiga Sofía Ríos me esperaba en el vestíbulo. Ella trabajaba en informática forense y me había asistido en casos de seguros con documentos alterados y transferencias ocultas. A diferencia de mi familia, ella sabía exactamente a qué me dedicaba. También sabía cuándo no consolarme con promesas vacías. «Si Iván firmó la petición de ellos», dijo mientras subíamos las escaleras, «asume que cada cuenta que él tocó está comprometida». Mares cerró la puerta de su oficina con llave y colocó una caja roja de acero sobre la mesa de juntas. Mi llave entró en la cerradura. Adentro había copias del testamento original de Amelia, evaluaciones médicas que confirmaban su plena capacidad, estados de cuenta, escrituras de propiedad y una cronología escrita a mano que comenzaba 8 meses atrás. Cada entrada registraba una restricción impuesta por mis padres: correo interceptado, citas canceladas, joyas desaparecidas, retiros sin explicación, amenazas disfrazadas de preocupación. La última página listaba 3.720.000 pesos transferidos de los ahorros de Amelia a una empresa controlada por Braulio y Diana. Debajo de los papeles había una grabadora de voz y un sobre sellado dirigido a mí. Abrí el sobre primero. «Carla, si estás leyendo esto, ellos pasaron de la persuasión a la fuerza. No me rescates volviéndote imprudente. Sigue la evidencia. Confía en Sofía. Confía en el licenciado Mares. Y no confíes en Iván hasta que él mismo te hable de la cuenta del sótano». Sofía leyó la última línea 2 veces. El rostro de Mares se tensó. Ningún documento en la caja mencionaba una cuenta del sótano. Llamé a Iván otra vez, pero entró directo al buzón.
Entonces, la grabadora comenzó a reproducirse. La voz de mi madre llenó la habitación, calmada e inconfundible. Una vez que aprueben la tutela, que se queje todo lo que quiera. Nadie escucha a una anciana después de que un juez la declara incapaz. Mi padre respondió: y Carla nos va a ayudar sin saberlo. Cada vez que pierda los estribos, prueba nuestro caso. Detuve la grabación. No solo me habían subestimado, me habían estado provocando a propósito, coleccionando reacciones, esperando que me comportara exactamente como me habían descrito. La siguiente confrontación no podía ser emocional, tenía que diseñarse como una investigación, y esta vez yo decidiría qué era lo que ellos veían. Teníamos 22 horas antes de la audiencia de tutela de emergencia. Mares dividió el trabajo con la precisión de alguien que entiende que el pánico desperdicia tiempo. Él presentaría la evaluación médica de Amelia, solicitaría un representante judicial independiente y pediría el congelamiento inmediato de las cuentas en disputa. Sofía autenticaría los archivos de audio y compararía los documentos alterados con los originales. Yo construiría un mapa de transacciones mostrando a dónde se había ido el dinero de la abuela. La única tarea de Amelia era descansar y decir la verdad con sus propias palabras. Mis padres no esperaron al tribunal. A las 6:15 de esa tarde, Diana llegó al hospital con un especialista en memoria privado y exigió acceso a Amelia. La enfermera se negó porque la abuela había eliminado a ambos de su lista de visitas. Entonces, Diana se paró en el pasillo, justo donde una cámara de seguridad podía verla, y comenzó a llorar. Dijo que yo había envenenado a una anciana contra su propia familia. Braulio filmaba la escena con su teléfono, preguntándome por qué escondía a la abuela si no tenía nada que temer. La trampa era obvia. Querían enojo, querían una voz alzada, un paso amenazante, cualquier cosa que pudieran reproducir sin contexto. La Carla de 18 años habría gritado hasta quedarse sin garganta. La Carla de 35 sacó su identificación, declaró que Amelia había solicitado privacidad y le pidió a seguridad del hospital que documentara el intento de contacto. No los insulté, no defendí mi infancia, no les di la versión de mí que habían ensayado. Braulio se acercó lo suficiente para que solo yo lo escuchara. ¿Crees que traer un gafete de una aseguradora te hace importante? No es un gafete, dije, y la importancia no tiene nada que ver con esto. También podemos hacer que te evalúen a ti. Mares no puede proteger a alguien inestable. Por un momento, el pasillo desapareció y yo tenía 18 años otra vez, parada junto a mi maleta mientras él explicaba que la desobediencia era prueba de ingratitud. El recuerdo llegó con calor, pero lo dejé pasar sin obedecerlo. Esa era la diferencia entre recordar el dolor y ser controlada por él. Amenaza registrada, respondí. Sus ojos parpadearon hacia la cámara. Esperaba una pelea y recibió un expediente. A la mañana siguiente, la audiencia se llevó a cabo en una sala pequeña que olía a papel y café viejo. Mis padres se sentaron detrás de su abogado con ropa costosa, presentándose como cuidadores responsables. Iván se sentó en la segunda fila con las manos entrelazadas. No me miró. La abuela compareció por video desde el hospital, alerta y serena. Su abogado abrió describiéndome como una hija distanciada, con empleo irregular y un historial de conflictos. Dijo que yo había regresado repentinamente después de años de contacto limitado, que saqué a Amelia de su hogar y que me posicioné para influir sobre su patrimonio. Braulio bajó la cabeza en los momentos correctos. Diana se secaba los ojos. Iván presentó una declaración firmada afirmando que había observado una confusión creciente en la abuela durante las reuniones de impuestos. Entonces, Mares se puso de pie. Presentó la evaluación reciente de capacidad de Amelia, sus documentos patrimoniales originales, el informe del hospital, las fotografías de la cerradura externa y el mensaje de auxilio autenticado. Explicó que yo no había tomado control de una sola cuenta y que no figuraba como apoderada financiera de Amelia. Finalmente, corrigió la descripción de mi empleo. La señorita Andrade no tiene un empleo casual, dijo. Es examinadora senior de investigaciones especiales,
con 12 años de experiencia en fraude financiero, indicadores de explotación de adultos mayores, análisis de documentos y coordinación con las autoridades. Ha rendido testimonio bajo juramento en 6 procesos civiles y 2 procesos penales. Mi padre giró hacia mí tan rápido que su silla crujió. La boca de Diana se abrió, pero no salió sonido alguno. Su abogado preguntó si yo le había ocultado mi carrera a la familia. Mares respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Nunca preguntaron. Y más importante aún, el currículum de la señorita Carla no determina la capacidad ni el consentimiento de la señora Amelia Andrade. Esa distinción importaba. Yo no quería ganar porque finalmente había demostrado ser impresionante. La abuela merecía protección aunque yo hubiera sido realmente desempleada, insegura u ordinaria. El abuso no se vuelve aceptable cuando el testigo carece de credenciales prestigiosas. La jueza negó la solicitud de tutela inmediata de mis padres. Nombró a un fiduciario temporal neutral. Prohibió cambios al patrimonio de Amelia. Ordenó la preservación de todos los registros financieros y le restringió a Braulio y Diana el contacto con ella fuera de sus abogados. Pero la victoria estaba incompleta. Su abogado reveló que un crédito con garantía sobre la casa de la abuela estaba programado para liberarse a las 4 de esa tarde. El banco había recibido un poder notarial con la firma de Amelia. Si el documento era aceptado, otros 4.800.000 pesos podían desaparecer antes de que el congelamiento llegara a cada institución. Revisé la hora. Teníamos 3 horas y 17 minutos. Afuera de la sala, Braulio finalmente perdió su expresión pulida. «Siempre lo arruinas todo», dijo. Casi me reí de lo familiar que sonaba. Cuando yo no tenía poder, era una inútil. Ahora que era efectiva, era destructiva. La acusación cambiaba cada vez que cambiaba el control. Iván pasó de largo sin hablar. 10 minutos después, mientras Mares llamaba al departamento legal del banco, apareció un mensaje de un número desconocido. Contenía una fotografía de un archivero gris en el sótano de la abuela y 6 palabras. Cajón de abajo, fondo falso, ven sola. Sofía estudió la imagen. Eso puede ser Iván ayudándonos o llevándote a un lugar sin testigos. Llegó otro mensaje. La cuenta del sótano no es una cuenta de banco. Es como papá le llama a los registros que cree que nadie va a encontrar jamás. La transferencia del crédito seguía en movimiento. La orden judicial todavía no llegaba al banco. Mis padres sabían que nos estábamos acercando, y la única persona ofreciendo un atajo era el hermano que acababa de declarar contra la abuela. No fui sola. Esa era la primera regla que mis padres nunca entendieron del trabajo de investigación. El valor no es lo mismo que volverse fácil de atrapar. La abuela dio permiso por escrito para que yo entrara a su propiedad. Mares notificó a la oficial Ruiz, y Sofía esperó en un coche al otro lado de la calle, con mi ubicación en vivo. Ruiz no podía realizar un cateo sin orden judicial, pero aceptó permanecer cerca mientras los detectives revisaban la evidencia financiera. La casa se veía ordinaria cuando regresé, lo cual hacía que la cerradura externa del cuarto de visitas se sintiera aún más obscena. El abuso rara vez se anuncia con ventanas rotas y advertencias dramáticas. A veces vive detrás de cortinas limpias, fotografías familiares y explicaciones que suenan razonables hasta que alguien las verifica. El sótano olía a concreto húmedo y detergente. Encontré el archivero gris detrás de cajas apiladas de adornos navideños. El cajón de abajo parecía vacío, pero el panel metálico del fondo se movió cuando presioné una esquina. Detrás había 3 carpetas, una laptop, un sello de notario y un escáner portátil de documentos. Una carpeta contenía copias de los estados de cuenta de Amelia, con notas a mano mostrando transferencias a empresas que reconocí de nuestro mapa de transacciones. Otra guardaba formatos médicos de autorización en blanco y varias páginas con versiones practicadas de la firma de la abuela. La tercera estaba etiquetada Contingencias familiares. Adentro había correos impresos discutiendo cómo manejar a cada persona que pudiera interferir. Una página describía a la amiga más cercana de la abuela como fácil de desanimar. Otra
proponía decirle a su grupo de la iglesia que se había vuelto paranoica. Mi página era la más larga. Braulio había listado discusiones viejas, los periodos en que trabajé fuera de la ciudad y cada insulto que alguna vez me hizo reaccionar. Al final, Diana había escrito: síganla llamando fracasada. Ella necesita demostrar lo que vale, y la gente que necesita demostrar algo comete errores. Leí la frase 2 veces. Era dolorosa, pero también clarificadora. Sus palabras nunca habían sido descuidadas. Habían estudiado mi herida y la presionaban cada vez que necesitaban control. Un tablón crujió arriba. Cerré la carpeta y le envié a Sofía nuestra señal de emergencia. Unos pasos descendieron lentamente. Iván apareció al pie de las escaleras, con ambas manos donde yo pudiera verlas. «Trajiste a alguien», dijo. «Te dije que vinieras sola. Necesitaba saber si todavía actúas antes de pensar. Esa versión de mí existe principalmente en los papeles de papá». Él se encogió. Por primera vez se parecía menos al hijo dorado y más al hermano menor que solía esperar afuera de mi cuarto después de las peleas de nuestros padres. Se sentó en el escalón más bajo y me contó que la cuenta del sótano comenzó como el apodo de Braulio para los registros que mantenía fuera de las computadoras. Iván la descubrió mientras preparaba los impuestos de la abuela. Para entonces ya había ayudado a crear 2 empresas porque Braulio aseguraba que eran parte de una estrategia patrimonial. Cuando Iván cuestionó las transferencias, Diana le recordó que su despacho contable había procesado los trámites. Si los exponía, podía perder su cédula profesional y enfrentar una investigación. «Así que firmaste su declaración de tutela», dije. Repetí lo que ellos me dijeron. Sí vi a la abuela olvidar cosas, pero ignoré cada vez que estaba lúcida, porque eso hacía mi parte más fácil de soportar. «¿Por qué le advertiste sobre la caja?» «No lo hice. Ella me sorprendió copiando estos registros. Pensé que me iba a exponer. En vez de eso, me dijo que todavía tenía tiempo de decidir qué clase de hombre quería ser». N abrió la laptop. La contraseña era una fecha que solo nuestra familia conocía. El día en que la abuela nos recibió a los 2 después de que Braulio me echó de la casa. En el disco había escrituras escaneadas, testamentos alterados, grabaciones de sesiones notariales remotas y una hoja de cálculo que rastreaba 8.520.000 pesos tomados o comprometidos contra los bienes de Amelia. La última columna listaba los pagos previstos una vez liberado el crédito de la casa: deudas de tarjetas, un vehículo de lujo, el préstamo del negocio de Iván y el enganche de un departamento en Playa del Carmen. Su nombre estaba ahí. No solo había sido amenazado, esperaba beneficiarse. «Dime toda la verdad», dije, «no la versión que te hace perdonable». Admitió que había aceptado 760.000 pesos. Afirmó que planeaba devolverlos, pero las fechas demostraban lo contrario. Sentí el enojo subir, no solo porque había traicionado a la abuela, sino porque una parte tonta de mí había querido que al menos una relación entre hermanos quedara intacta del veneno de nuestros padres. ¿Ustedes perdonarían a alguien que finalmente dijo la verdad solo después de darse cuenta de que la mentira también podía destruirlo a él? Yo no lo sabía. Solo sabía que el perdón y la rendición de cuentas no son opuestos. Llamé a Mares. Iván contrató un abogado propio y aceptó entregar la laptop, testificar sobre las empresas fantasma y proporcionar las credenciales de acceso. A cambio, la fiscalía decidiría más adelante si su cooperación justificaba clemencia. Nadie le prometió inmunidad. A las 3:41, Mares le envió al banco la prueba de que el poder notarial había sido falsificado y de que el sello encontrado en el sótano coincidía con el sello del expediente del crédito. El banco suspendió la liberación de fondos 19 minutos antes del plazo. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Braulio no saludó. «Entraste a ese sótano. La casa le pertenece a la abuela. No tienes idea de lo que acabas de empezar». Detrás de su voz, escuché a Diana gritando y cajones azotándose. Sabían que la transferencia había fallado. También sabían que alguien había revelado el archivero. Entonces, Braulio bajó la voz. «Devuelve la laptop antes de las 6, o tu abuela va a aprender lo que pasa cuando las familias eligen bandos».
La amenaza era lo bastante vaga para negarla y lo bastante específica para entenderla. Grabé la llamada, se la reenvié a Ruiz y miré a Iván. Él susurró: «Tienen otra copia y esta noche se van a reunir con la persona que los ayudó a crearla». La reunión estaba programada para las 8 de esa noche. Iván conocía el lugar por un mensaje que Diana envió antes de darse cuenta de que él había cambiado de bando. Mis padres planeaban reunirse con Marcos Vega, el notario cuyo sello aparecía en el poder falsificado. Creían que Iván todavía tenía la laptop y querían que la intercambiara por suficiente dinero para desaparecer antes de que la investigación se ampliara. A las 6, los detectives obtuvieron una orden de cateo basada en las firmas falsificadas, los registros del sótano y la amenaza grabada de Braulio. Como la abuela era dueña de la casa, ella también autorizó la grabación de las áreas comunes. La oficial Ruiz me pidió quedarme en el vehículo de mando. Me negué a interferir con el trabajo policial, pero también me negué a dejar que Iván los enfrentara sin alguien que entendiera los documentos. Llegamos a un acuerdo. Yo estaría sentada en el comedor, visible y desarmada, mientras los oficiales monitoreaban desde los cuartos cercanos. 2 horas antes de la reunión, Sofía clonó la laptop y creó una copia inofensiva que contenía únicamente los archivos que la policía quería que mis padres discutieran. 1 hora antes, Mares repasó cada pregunta que Iván podía hacer sin sonar ensayado. 30 minutos antes, la abuela llamó desde el centro de rehabilitación. «Quiero estar ahí», dijo. «No». La respuesta salió demasiado rápido. Escuché mi propio miedo disfrazado de autoridad. «Carla, protegerme no significa decidir por mí». Eso me detuvo. Mis padres habían justificado cada restricción alegando que era por su seguridad. Yo no podía imitar su control solo porque mis intenciones fueran mejores. Ruiz organizó que la abuela esperara con una asesora de víctimas en un cuarto seguro hasta que la escena estuviera estable. A las 7:58, Braulio y Diana entraron por la puerta trasera. Marcos los siguió, cargando un portafolio de piel. Encontraron a Iván en la mesa con la laptop copiada, y a mí sentada frente a él. El rostro de Diana se tensó. «¿Qué hace ella aquí?» «Porque yo sé lo que significan los archivos», dije. Braulio se rió, pero el sonido carecía de confianza. Nuestra pequeña empleadita de seguros por fin se siente importante. Iván preguntó por el crédito de la casa. Marcos dijo que el banco había entrado en pánico, pero que él podía preparar un expediente de reemplazo con un nuevo certificado de capacidad. Diana respondió que una vez aprobada la tutela, las objeciones de Amelia serían irrelevantes. Braulio admitió que las firmas habían sido practicadas y le ordenó a Iván destruir las carpetas del sótano después de recibir su pago. Cada declaración cayó limpiamente en la grabación. Entonces, Diana notó la diminuta vacilación antes de que Iván respondiera. Se paró detrás de él, vio el sudor en su cuello y cerró la laptop de golpe. «¿Traes un micrófono?» Braulio agarró la computadora. Marcos se movió hacia la puerta. Antes de que alguien escapara, los oficiales entraron desde el pasillo y la cocina, ordenándoles a los 3 mostrar las manos. Diana se congeló. Marcos soltó su portafolio. Braulio me miró directamente, todavía no asustado, sino furioso de que la persona que él consideraba inútil se hubiera convertido en la única variable que no podía controlar. «Le tendiste una trampa a tus propios padres», dijo. «No». Una voz respondió desde la puerta. «Se la tendí yo». La abuela entró en silla de ruedas con Ruiz a su lado. Llevaba el mismo suéter del cuarto cerrado, pero ahora sus hombros estaban erguidos. En su mano estaba el colgante de alerta médica que Diana había descartado como el accesorio de una anciana. «Ustedes malentendieron una cosa», dijo Amelia. «Carla nunca fue mi plan de rescate. Ella era el testigo en quien confié para terminar el mío. El colgante era mucho más que un dispositivo de alerta médica. 6 meses antes, cuando la abuela notó el primer retiro no autorizado, Mares había organizado un sistema de grabación legal dentro de su propia casa y un archivo seguro que recibía copias cada vez que ella presionaba el botón lateral.
había capturado a Braulio aleccionándola antes de una cita médica, a Diana amenazando con llamarla senil si contactaba a sus amigas, a Iván admitiendo que creó las empresas fantasma, y a Marcos explicando cómo podía fechar trámites hacia atrás. El mensaje de las rosas azules no había iniciado la investigación. Había activado su etapa final. Braulio intentó hablar por encima de ella, pero Ruiz le ordenó guardar silencio. Diana señaló a la abuela. Después de todo lo que sacrificamos por usted, Amelia le sostuvo la mirada. Ustedes no sacrificaron sus vidas, intentaron comprarse unas mejores con la mía. Marcos pidió un abogado. Iván siguió las instrucciones de los oficiales. Braulio me miraba fijamente como si una frase cruel pudiera restaurar la vieja jerarquía. No eras nada antes de que ella te llenara la cabeza con esto. No serás nada cuando esto termine. Años atrás, esas palabras me habrían mandado a buscar logros para poner entre nosotros como armadura. Esa noche, entendí que demostrarle mi valor lo mantendría en el centro de mi vida. Cuando esto termine, dije, la abuela será libre. Con eso basta. La investigación continuó durante meses. Los contadores forenses rastrearon 8.520.000 pesos en bienes robados, transferidos o comprometidos. Los peritos confirmaron las firmas falsificadas. Los registros del hospital respaldaron el relato de la abuela sobre el aislamiento y el encierro. Las grabaciones establecieron la intención, mientras los archivos del sótano mostraban la planeación. El intento de mis padres de llamarlo todo un malentendido colapsó, porque sus propias notas conectaban cada mentira. Iván se declaró culpable de explotación financiera y falsificación de registros. Entregó su cédula de contador, devolvió el dinero, cooperó con la fiscalía y recibió arraigo domiciliario, libertad condicional, servicio comunitario y reparación del daño. Algunos parientes lo llamaron valiente, otros querían verlo preso. Yo vi a un hombre que tomó decisiones rentables hasta que el costo lo alcanzó, y entonces finalmente tomó una decisión honesta. Si lo perdono o no, eso cambia de un día a otro. Marcos Vega perdió su patente y recibió prisión cuando los investigadores lo conectaron con otros fraudes patrimoniales. Diana se declaró culpable poco antes del juicio y recibió 5 años. Braulio fue a juicio alegando que la abuela le había regalado todo y que yo había fabricado el caso. El tribunal deliberó menos de 4 horas. Fue declarado culpable de explotación de adultos mayores, falsificación, tentativa de robo, privación ilegal de la libertad e intimidación de testigos. Recibió 8 años. El tribunal anuló el testamento alterado, canceló los reclamos de las empresas fantasma y ordenó vender los bienes comprados con el dinero de la abuela para la restitución. Braulio perdió su puesto en el consejo de una fundación comunitaria. El departamento en la playa se esfumó. El coche de lujo fue embargado. El futuro que habían diseñado con los ahorros de la abuela se convirtió en el medio para pagárselos de vuelta. Antes de la sentencia recibí cartas de ambos. Diana escribió que las familias no deberían destruirse por dinero. Braulio escribió que yo finalmente había demostrado que era capaz. Y luego me pidió que culpara a Diana. Hasta sus disculpas exigían algo. Ninguno preguntó cómo había sanado la muñeca de la abuela, ni qué se sentía estar encerrada dentro de tu propio cuarto. No respondí. La abuela eligió una casa pequeña y accesible cerca de la mía, después de recorrer 6 lugares. Retomó las comidas con sus amigas, contrató un fiduciario independiente y creó un fondo que ayuda a los adultos mayores a obtener asesoría legal antes de firmar poderes notariales. En el primer aniversario de la llamada de auxilio, plantó rosas azules junto a su porche. Siempre me había imaginado como la hija abandonada a quien Amelia rescató. Ahora entendía que ella no me salvó controlando mis decisiones. Me dio un lugar seguro desde el cual yo pudiera tomarlas. Por eso su plan funcionó. No me pidió que me convirtiera en un arma. Confió en que yo mantendría la disciplina cuando el enojo hubiera sido más fácil. La gente llama venganza a lo que pasó. Entiendo por qué. Mis padres se burlaron de mi trabajo.
construyeron un caso alrededor de mi supuesta inutilidad y vieron a esas mismas habilidades de investigación desmantelar todo lo que habían robado. Sin embargo, el momento más satisfactorio no fueron las esposas ni las sentencias. Fue ver a la abuela abrir la puerta de su nueva casa, guardar la llave en su bolsa y decidir quién era bienvenido. La verdadera venganza no fue hacerlos sentir pequeños, fue asegurarme de que nunca más pudieran dejarla sin poder. Dejé de explicarles mi carrera a parientes que nunca habían preguntado. Dejé de tratar los logros como una súplica por el amor de mis padres. También me volví más atenta a las señales silenciosas que las familias pasan por alto. Una visita cancelada, una cuenta modificada, una persona mayor que mira hacia alguien más antes de responder. La evidencia valiosa suele esconderse dentro del comportamiento ordinario, igual que el valor suele esconderse dentro de las personas que los demás desprecian. Así que díganme con honestidad, si alguien confesara solo después de ser descubierto, ¿lo perdonarían como yo sigo intentando perdonar a Iván? ¿Y las sentencias de Braulio y Diana fueron suficientes? ¿O algunas traiciones deberían costarle a la gente la familia que intentó controlar? El perdón quizá algún día me libere del enojo, pero jamás me obligará a volver a abrir esa puerta. Gracias de corazón por ser parte de esta historia. Todo en este video es ficticio y fue creado únicamente con fines narrativos, de entretenimiento y de reflexión. Recuerda, después de una tormenta, no necesitas apresurar tu sanación ni fingir que estás bien. Solo necesitas seguir eligiéndote a ti mismo, un paso a la vez, hasta que la paz vuelva a sentirse natural.